padres también, Señor. Clamo por aquellos padres que están sufriendo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Creo que este es el momento de la palabra del Señor, hermanos. Voy a pedir que así de pie recibamos a nuestra hermana, que es mi esposa, que va a traer la palabra del Señor. Que el Señor la use. Quisiéramos orar con ella, pudiéramos orar con ella. Sí. Oramos con ella. Señor, gloria al nombre de Jesús. Señor, levantamos pidiendo, Señor, que por favor nos hables. Señor, aquí está tu pueblo que ha venido a buscar una palabra tuya, Señor. El vaso no puede hacer nada, Señor, sin tu dirección, sin tu uso. Tómala, Señor. Úsala para la gloria de tu nombre. Señor, de tu palabra, Señor. No vuelva atrás vacía. Señor, encuentre cabida en mi corazón. Encuentre cabida en mi vida, Señor. Dios mío, Señor, capacítame, dale, Señor. Dios mío, esa unción y para alcanzar al corazón del niño, al corazón del joven, al corazón del padre, de la madre. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, dispuestos a oírte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Con esa antesala o ese preámbulo, todo lo que acabamos de escuchar, solamente me resta decirle, Señor, gracias por tú haber confirmado tu palabra en mi vida y haberme permitido reconfirmarla, dejándole saber a mi esposa la palabra que Dios me había dado para traer y también usarlo a él para que me ayude a pulir, ¿no? Afuera, menos Jeremías. Por favor, alguien está afuera. Entonces, esperamos en el Señor que esta tarde todo lo que el Señor ha hecho desde la lectura bíblica, el Señor trajo. Amén. Y le decía al Señor, gracias, gracias, gracias. El primer himno, gracias, Señor, gracias por todo. Porque Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Amén. El hermano usado por el Señor es una lectura en donde nosotros vemos que el Señor habla de una. Se olvidaron la lectura. ¿De quién hablaba? De una mujer. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor porque Dios tiene el control de todo. Así que les voy a pedir que tomen sus asientos, dándole las gracias al Señor porque, bien dijo nuestro pastor, la verdad no siempre va a ser dulce, pero es como un jarabe, amén, que algunas veces no sabe tan bueno como el que ahora endulza, pero favorece para nuestra salud si estamos mal. Amén. Así dice la palabra del Señor y Jesús lo dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos quieren ser libres en esta tarde? ¿Pero de qué quieren ser libres? Les pregunto. Porque libres ya somos del infierno y de la muerte eterna. Amén. Pero Dios quiere hacernos libres de algunas cosas que todavía a veces nos atan. Amén. Y quiero empezar este mensaje de parte del Señor haciendo una pregunta. Un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una mujer de verdad, una verdadera ayuda idónea, ¿quién la hallará? No son palabras mías. Esta pregunta nos hace el Señor en Proverbios 26, como diciendo, un verdadero hombre, ¿quién lo hallará? Y como diciendo, una verdadera mujer, ¿quién la hallará? Yo creo que todos conocemos cuál es el inicio, ¿verdad?, del hombre y de la mujer según el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, amén.
¿Cuántos conocen? Creo que hasta los niños saben, ¿no? Que después de que Dios hizo los cielos y la tierra y en su orden fue creando todas las cosas, empezando desde sea la luz, que no creó la luz, dijo sea, aparezca porque ya estaba, ¿verdad? En ese orden él siguió hablando de las aguas, de los cielos, de las plantas, de los vegetales, de los animales, hasta que llegó al hombre y finalmente a la mujer. Y así nosotros podemos ver que todas las cosas preciosas que Dios ha creado y que nos rodean, todo lo que Dios ha hecho, Dios lo ha hecho en un orden y con una función para que cumpla el propósito de Dios. Por eso en esta tarde, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablar, no sé si la persona encargada puso el tema, quisiera hablar bajo el tema que el Señor me ha dado. Creados en orden y con un propósito. Ese no es el mensaje, ese es el tema del mensaje que usted va a recibir del Señor como yo recibo. Porque hay un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros esta tarde. Quizás el mensaje que le va a dar al hermano o a la hermana de acá no es el mismo que le va a dar al de acá, pero bajo un mismo tema. Y el tema es creados como, dígalo, creados y con un propósito. No puede haber un propósito en nuestras vidas si estamos en desorden. Por ahí vamos arrancando, amén. Todo lo que Dios hizo lo creó en orden para poder cumplir su propósito. Entonces yo quiero hacer como un pequeño resumen con la ayuda del Señor de lo que Dios habla en el Génesis. La palabra de Dios nos dice que Dios creó primeramente al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero la Biblia dice que después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo pone en su huerto, escucha bien, en su huerto, y dice la Biblia en Génesis capítulo 2, del 7 en adelante, que Dios puso al hombre que él había formado en el huerto que él plantó, no lo plantó el hombre. ¿Cuántos saben que el matrimonio lo estableció Dios y no el hombre? ¿Cuántos saben que ese huerto lo plantó Dios, no el hombre ni la mujer? Pero por ahí nuestro Dios de orden fue y dijo que el hombre que él había formado lo puso en el huerto que él plantó. Y una vez que lo puso en su huerto, dice la palabra, usted lo va a ver en su casa si tiene curiosidad, amén. Dice que a ese hombre fue el que él empezó diciéndole: trabaja en él y guárdalo. Esas fueron las direcciones que le dio. Dijo que comience a labrar en el huerto y a cuidarlo. Después de las direcciones le dio un mandamiento y dice: y mandó Dios al hombre y le dijo: de todo árbol que esté en el huerto tú podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que tú de él comieres, yo te aseguro que morirás. Entonces Dios pone al hombre en el huerto que él plantó. Y Dios le da al hombre las direcciones de cómo hacer en el huerto. Trabaja en él y cuídamelo. Y Dios le da al hombre el mandamiento para que pueda permanecer en ese lugar. Hasta ahí no aparezco yo. Hasta ahí no aparece esa hermosa mujer de la que la palabra que trajo el hermano Jeremías, el Señor hablaba. Hasta ahí no aparece. Y esto yo sé que algunas veces ha sido motivo de confusión y de disputa, no solamente en los hogares, sino también en muchas otras áreas. Pero yo le doy gracias al Señor y me he gozado tanto en esto que Dios me ha dado. Porque su palabra dice: tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si alguien quiere ser libre en esta tarde, de verdad le pido en el amor de Cristo que preste atención a la verdad de la palabra de Dios. Porque no hay nada mejor que usted pueda acostarse siendo libre, beber un vaso con agua siendo libre, alabar a Dios siendo libre,
pasó un problema y usted sigue siendo libre, porque va a venir otro, pero usted sigue siendo libre. Y no hay nada como eso, créame, que caminar en esa libertad a la que Dios nos llamó. ¿Y sabe por qué nos llamó? Porque en esa libertad nos hizo. Pero hasta ahí vemos que Dios ha dado direcciones y mandamientos ¿a quién? ¿A quién? Al hombre. Pero una vez que dice que le da direcciones y le da mandamientos al hombre, lo pone a ejercer esa autoridad que Dios le da. Y dice, y llamó Dios a todos los animales, a todas las aves de los cielos, y se las trajo a Adán para que él viera cómo las había de llamar. Ejerce la autoridad que te da. Y Adán le ejerce. Y parece ser que en medio de toda esta preciosa creación que Dios ha hecho, el mismo Dios que hace todo, y que cada día dice la Biblia que Él fue diciendo, y dijo así, y luego dice, y fue así. ¿Han leído, verdad? Y cierra cada día diciendo, y vio Dios que era bueno. Pero de repente ya está el hombre, ya están las direcciones, ya está el mandamiento, ya ejerce el hombre la autoridad. Y el mismo Dios que hasta el quinto día había dicho que todo era bueno, ahora dice, un momento, algo no está bien. No es bueno, complete usted la frase de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, eso me pasa. No es bueno que el hombre esté solo. Pero yo, al igual que muchos, creíamos, o creen algunos, que se estaba refiriendo en sí al hombre mismo. Pero no es eso. La Biblia dice claramente que cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ponga atención, le haré, Él dijo que iba a hacer, le haré una ayuda idónea para Él. No dijo para Dios. Le voy yo a hacer una ayuda idónea para Él. Ah, entonces, Señor, ¿a qué te estaba refiriendo? No es bueno que Él esté solo, pero sí Él que ejercía la autoridad de Dios y ya Él se enseñoreaba de la creación, estaba haciendo bien el trabajo, no hay ninguna señal de que lo estuviera haciendo mal. No es bueno que el hombre esté solo para mi propósito. Era para cumplir el propósito de Dios y para cumplir el propósito de Él en la creación, tanto en el orden espiritual como en el orden natural. Entonces, seguido de eso, vemos que una vez que ya está la mujer, la ayuda idónea, la Biblia dice, y entonces Dios trajo a la mujer a Adán, y vemos en el capítulo 2, versos 8 en adelante, que dice, y los bendijo, lo que hoy nosotros conocemos que es el matrimonio, amén. Dice, los unió y los bendijo. Vaya viendo el orden de Dios. Y una vez que los bendice, la palabra de Dios dice que a los dos les dijo, fructifiquen, multipliquen, dominen la tierra y los dos enseñoréense de todo lo creado. Entonces aquí rompemos algo que muchas veces hemos creído, principalmente nosotras las mujeres, no el hombre. La mujer, que muchas veces, como yo antes, bendito sea el Señor, había creído que solo al hombre se le había dado la autoridad. Entonces no me sentía igual, sino menos. Y como me sentía menos, tenía que sacar una autodefensa para compararme y estar igual. Pero la Biblia dice, le voy a recordar esto para que entremos al mensaje del Señor, que Dios crea al hombre primero. Escuche bien el mensaje, orden primero. No podemos llegar al propósito si no hay un orden. Dios crea al hombre, Dios pone al hombre en su huerto, Dios le da al hombre las direcciones, Dios le da al hombre el mandamiento y Dios le da al hombre una mujer. Ahora dijo el Señor en el sexto día, léalo en su casa. Y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, ya está todo completo. Y luego dice, y vio Dios que era bueno, pero en gran manera. Ya no era solo bueno. Hasta el quinto día todo era bueno. Pero dijo, y vio Dios que todo
todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Cuando están los dos, ahora si venga aquí Edita, póngase al lado de Adancito, ya cogí el pelo uno de la esposa. Y dice, los dos van a enseñorearse, no tú de ella, ni tú de él. Los dos se van a enseñorear de todo lo que les doy para que me administren. Pero usted nunca más va a encontrar, hermana y hermano, que Dios vuelve a dar direcciones y mandamientos cuando estamos juntos. Las direcciones y el mandamiento ya está dado al hombre. Y la mujer viene como una ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Para los que han leído la Biblia. Porque este es un principio básico del matrimonio, de la iglesia, de los gobiernos. Y no va a haber usted ningún presidente en el Génesis, usted no va a ver hijos, no va a haber suegras, no va a haber suegros, yernos, nueras, sobrinos, tíos. En el Génesis y en la creación usted no va a ver a nadie. Usted ve a un hombre y a una mujer. Y de ahí parte toda autoridad que Dios estableció en la tierra. Y todo su orden está delegado como Dios lo puso. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que la orden fue dada para los dos, pero sin alterar el orden en el que Dios estableció las cosas. Los dos van a administrar, pero sin alterar el orden en el que las establecí. Los dos se van a enseñorear, los dos van a trabajar, los dos van a trabajar en vuestros hijos, en vuestro matrimonio, en la finanza. Los dos van a trabajar en todo lo de la casa, en todo, pero sin alterar el orden que les se da. Entonces, todo lo que Dios está hecho está basado en el principio de la autoridad de Dios. Sin ese principio no hay orden, hermanos. Acabamos de escuchar todo lo que está pasando. Tristemente, es repetitivo en estos días. Un joven muriendo, una joven yéndose de la iglesia, por las razones que sean, porque algunas veces son excusas que decimos para irnos, pero detrás de eso hay otra cosa por la que nos vamos. Y todo ese caos que estamos viendo hoy en día en la familia, hoy en día en la sociedad, es el resultado de una familia en desorden. Pero nunca el Señor va a hacer nada que no esté basado en el principio de la autoridad de Dios, no del hombre. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, quiero aclarar algo, ¿verdad? Esto no quiere decir en ninguna manera que la mujer es menos que el hombre, ni que el hombre tiene más valor que la mujer. La Biblia muestra que ambos tenemos el mismo valor espiritual y humano delante de Dios. El orden de Dios es para Él establecer las funciones que a cada uno ha delegado para cumplir su propósito. No porque la mujer sea menos que el hombre, ni porque la mujer no tenga autoridad. La Biblia nos dice a nosotros que el orden en el que Él creó las cosas, y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, verso 13 en adelante, dice: quiero, hermanos, que sepan que así como Dios es autoridad de Cristo, Cristo del varón y el varón de la mujer, y la mujer la corona del varón. Pero en ninguna parte dice la Biblia que la mujer no tiene autoridad. Ya lo acabamos de repasar, que la autoridad le fue delegada a los dos para trabajar juntos, pero respetando el orden de las autoridades. El que viene arriba, el que sigue y el que sigue. Y en ese orden es que Dios se glorifica para cumplir su propósito. Amén. Entonces, ahora sí, como hasta aquí sabemos que ese es el orden de Dios, hay una parte que no nos va a gustar, que dice: pero la serpiente era... Pero Jesús dijo que sigue siendo astuta. Pero la serpiente era astuta y sigue siendo astuta, la cual habló ¿a quién? La cual habló a la mujer, con que Dios ha dicho. Le habló a la ayuda idónea.
pero usando las mismas palabras de Dios con otro fin. Usando las mismas palabras de Dios, pero queriendo usarlas como un ejemplo de tiranía, como un ejemplo de subyugación contra el hombre y la mujer, para que estos se rebelaran contra Dios. Pero la primera persona que provocó un deseo desordenado fue en la que lo oyó, en la que le prestó atención. Ese deseo desordenado de que no respete la autoridad que Dios había puesto sobre ella, las autoridades que había puesto sobre ella, sino que ella tome su propia decisión de ser su propia autoridad, que no le tenga que rendir cuentas a nadie y que tenga autoridad sobre todo lo que Dios le había dado. Entonces, ahora sí les pido de favor que abran sus Biblias, porque quisiera que veamos con la ayuda del Señor en este tiempo apremiante, que tampoco quiero correr porque Dios ha edificado mi vida y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué mujeres vivieron y qué mujeres no vivieron en el orden de Dios y en el propósito de Dios? Amén. Jueces capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Jueces, capítulo 13. Mi alma alaba a Dios. Jueces capítulo 13, versículo 2 en adelante. Vamos a estar viendo el ejemplo de una mujer en el Antiguo Testamento. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Todos lo tienen? Bien. La palabra de Dios dice así. Esté sentadito nomás. Es un poquito larga la historia y conforme la vamos leyendo, el Espíritu del Señor nos va a ir dando luz para desarrollar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Atención, hermanos, hasta aquí Dios tiene un plan con ese matrimonio. ¿Lo está viendo conmigo? Hay un matrimonio, pero Dios tiene un plan con ese matrimonio. Verso 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Hasta aquí que vemos, hermanos, que el ángel era de esta mujer. Eso, hermana Kenia, instrucciones o direcciones. Entonces vamos con dos cosas. Primero vemos que Dios tiene un plan con ese matrimonio y ahora le está dando unas direcciones a la mujer. Te va a decir: pero la hermana dijo que el Génesis no es así. Calme que ya vamos a llegar allá. Seguimos leyendo. Y le dice: porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué encuentra usted aquí ahora? A eso mismo, hermana Kenia, creo que soy la única que vino al culto esta tarde. Encuentra ahora un propósito, ¿sí? Entonces, propósito con su pueblo, pero por medio de ese matrimonio. Hasta aquí me pregunto, ¿usted ya descubrió el plan que Dios tenía o tiene para su matrimonio? ¿Ya le dio direcciones el Señor a usted para que se lleve a cabo ese plan? ¿Ya le reveló cuál es el propósito por que le trajo a esa mujer que está a su lado? ¿Ya le reveló cuál es el propósito por el que a usted la llevó a ese hombre? Porque acuérdese que así como Dios hizo todo en los 6 días, nada va a cambiar. El orden de Dios nunca va a ser alterado por Él mismo. Todo lo que Él hizo tiene una función que cumplir para alcanzar el propósito que Dios tiene. Pero vamos a seguir viendo en el verso 6. Y la mujer, ¿qué hizo la mujer?
Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. No le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Entonces vemos que ella sí conocía muy bien el orden de Dios, lo que Eva no hizo en el huerto. ¿Te ha hablado una voz, hermana, a ti? ¿Te ha hablado la serpiente astuta? ¿O te ha hablado el Espíritu de Dios y te ha dicho algo que hagas? ¿Has ido prontamente a contárselo a tu cabeza? Jovencita, ¿te ha hablado el Señor? Jovencito, niño, niña, ¿te ha dicho algo? ¿Alguien en la iglesia? ¿En la escuela te han dicho algo? Y tú has ido rápido a contárselo a tu autoridad, que es tu papá y tu mamá. Porque vamos a ver el orden de Dios, que nunca ha cambiado. Va a seguir siendo el mismo hasta el día que Él venga por su iglesia. Y dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo lo que ya leímos. Ni siquiera cruzó palabras con él. No le preguntó de dónde era, ni quién era, nada, ni su nombre. Si él tampoco me lo declaró. Verso 7. Le contó lo que el ángel le había dicho. Versos 8. Entonces, ¿qué hizo Manoa, hermanos, varones? ¿Están leyendo conmigo, varones? ¿Qué hizo Manoa? ¿Qué hizo Manoa? Oró a Jehová. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un verdadero hombre de Dios, ¿quién lo hallará? Que cuando su esposa viene a contarle algo, en lugar de decirle: no tengo tiempo, estoy muy ocupada con el trabajo, con la casa, con la iglesia, con el ministerio. No. Presta atención a lo que su esposa le está diciendo. Así está equivocada. Porque puede ser que eso que ella le está contando, aunque esté mal, le está contando lo que le han dicho. Y él es el llamado a ir a orar y consultarle al Señor si eso es cierto. Verdadera ayuda idónea, ¿quién la hallará? Esta es mi ayuda. Que cuando la hermanita fulana le dice: mira, dile así, mira, pastor, él está mal. Mira, dile que tu marido no hace. Pero entonces la hermana linda corre y le dice, no de su vida, de la mía, no el permiso de mi esposa: volá, volá, esto me sucedió. Y Dios sabe que estoy en su casa y no miento. Que le digo: pero usted ore al Señor. Si yo habrá leído nunca esta lectura, hablando de muchas cosas atrás, pero usted ore al Señor, porque a usted Dios le va a decir si yo estoy mal o si esa persona que me dijo eso está bien. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que de verdad vaya y ore al Señor antes de dar una respuesta o de ponerse a discutir. Es que tú no tienes la razón, es que esa hermana está mal, es que ese jefe tuyo, es que esa hermana tuya, es que esa prima tuya. Ore al Señor. Entonces oró Manoa a Jehová, le consultó a Dios y le dijo: Señor mío. ¿Cómo le dijo? Señor mío, Señor, 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 cabeza mía, autoridad mía. Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que acabamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué pidió? Confirmación, que se lo diga a él, así como se lo había dicho a ella. Verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez y fue a donde Manoa.
A la mujer. Pero dice que Dios lo oyó, que él dijo que a él le confirmó ahora estando con ella. Pero el ángel de Jehová dice que vuelve otra vez aquí a la mujer. Atención, mujeres. Estando ella en el campo, atención, maridos, mas su marido Manoa no estaba con ella. Te pregunto yo, ¿acaso Dios no escuchó bien la petición de Manoa? Que él fue el que pidió la confirmación. Pero mira lo que dice el verso 10. Y la mujer que hizo, corrió prontamente a avisarle a su marido. Otra vez, no cruzó palabra, esta vez se fue, pero dice en mi país en bala, como un relámpago, dice, que se fue corriendo a avisarle a su marido y le dijo: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón. Y yo, pues con la imaginación que tengo, ¿no? Pues me imagino, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Y este caballero, el ángel de Jehová, le dice: soy yo. ¿Qué podemos aprender, hermanos y hermanas, de este matrimonio? Primero que todo, saquemos una lección de esta, una enseñanza de esta historia que hemos leído de Manoa y de su mujer. Que los dos, no solo ella, los dos conocían cuál era el orden de Dios, el que Dios había establecido en el huerto del Edén. No fue la mujer que se le paró y le dijo: pero qué hombre de poca fe, qué incrédulo, que tú no entiendes que Dios me lo reveló cuando yo oraba en el altar, que yo me metí en ayuno y oración, el Señor a mí me lo reveló y me lo dijo. Pero tú no quieres creer, ya vas a ver que Dios contigo va a tener que tratar porque no entiendes. Bueno, yo no sé si usted alguna vez así, ¿no? Pero yo sí. Porque no estoy aquí, hermanas y hermanos, para decirles que yo soy el modelo de ayuda idónea. Estoy aquí para glorificar el nombre de Dios y dar testimonio de que el plan de Dios no ha fallado nunca. De que el orden de Dios nunca va a fallar. Cuando nosotros andamos en desorden, va a fallar. La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de desorden, de confusión, sino un Dios de paz. Queremos paz en el hogar, entonces comencemos a caminar en orden. Si no hay orden, mujer, entiéndalo. Usted no va a tener paz, aunque mañana le traigan flores, y aunque pasado usted le dé un besito a su marido, y todo está lindo. Aunque pasado mañana se vayan de viaje, aunque después tengan nietos, no se engañen. Donde no está el orden de Dios, hay caos, hay confusión. Pero usted ora y yo oro, usted ayuna y yo ayuna, y venimos a todos los cultos, podemos venir a todos los retiros, y podemos ser maestras y maestros y predicadores, pero usted se va a su casa y la guerra sigue. Porque está en desorden. Y Dios no puede bendecir el desorden. Dios bendijo al hombre y a la mujer cuando todo fue establecido bajo su orden. Y los bendijo Dios. Y le dijo: ahora administren juntos, sin enseñorearse el uno del otro, pero respetando mi orden. Cristo, el varón y la mujer. La mujer para el varón. Así dice, ¿no? Y Dios le hizo una ayuda idónea para él, no para Dios. Y la mujer para el varón, y el varón para Cristo, no para la mujer, haciendo lo que ella quiera. Para Cristo y Cristo para el Padre. No dijo Cristo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo no hago nada que no oiga y no vea de Él, porque el Padre es mayor que yo. Como Dios no es mayor, pero como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tienen una función, aunque tienen la misma autoridad. Así ese ejemplo arriba es aquí abajo. Nosotras las mujeres no somos menos que los hombres. Y nosotras las mujeres no es que no tenemos autoridad. Bíblicamente la tenemos, pero en el orden que Dios estableció. Según la palabra de Dios, esto es lo que nosotros vemos.
que ellos conocían el orden de Dios. ¿Qué más aprendemos, hermanos? Que un hombre de verdad le presta atención a su esposa. Un hombre de verdad pone oído, no dije que obedece a la mujer, pone atención a la esposa antes que a los amigos. Escuche bien, de verdad y con cuidado. Te voy a decir, hermana, pero usted no tiene hijos. No voy a decir no necesito tener hijos, pero le voy a decir, la palabra de Dios no necesita que yo tenga hijos para respaldarse. Que el hombre de Dios escucha a su mujer antes que a sus hijos. Porque si no puede oír a su mujer ni honrar a su mujer, ¿cómo va a honrar el fruto que tuvo con esa esposa? Escuche a su esposa, ponga atención lo que ella dice, aun cuando ella está equivocada, para que usted vaya a Dios y a usted le revele cómo tiene que protegerla, salvarla, rescatarla de eso donde ella está. Esto le digo, ¿saben por qué, hermanos? Porque además de que la Biblia lo muestra, nosotros muchas veces hemos cometido el error, tanto el hombre como la mujer, de exponer públicamente las vergüenzas de nuestro cónyuge. Pero sépase que cuando el hombre y la mujer salieron del orden de Dios, aún así habiendo salido del orden de Dios, Dios nunca los dejó así. Él dice que cubrió la vergüenza de la desnudez de ellos, cubriéndolos con pieles del mar, y les dio otra oportunidad. Así el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Se lo digo con mi corazón. Dios ha tratado conmigo en esta enseñanza y con este mensaje. Que Dios nos libre de usar este altar para divulgar las debilidades de nuestro cónyuge. Que el hombre no exponga desde aquí lo que su esposa no hace en casa, lo que su esposa no es, o para llamarle la atención en público desde aquí, porque no es bíblico. Usted es la cabeza de esa mujer para protegerla, para cubrir la vergüenza de su desnudez en su huerto, en su matrimonio en el que Dios plantó. Y usted va a ver que como cabeza Dios usted lo va a honrar y lo va a poner en alto. Que nosotras como mujeres en nuestra casa podamos hablar con el esposo. Errores que yo he cometido, hermanas, y no son noticias. Ustedes son los primeros testigos de eso. Los he cometido aquí en ser imprudente, algunas veces en otras áreas fuera de aquí. Pero no sé usted, yo anhelo con todo mi corazón preparar este mensaje, diciéndole a Dios, yo quiero ser el modelo de iglesia con el que tú te vas a casar. Quiero volver a eso, al orden de Dios, porque yo quiero ver cumplido el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren eso, hermanos y hermanas? Así que aprendemos que un hombre de verdad pone atención a la esposa, como la cabeza escucha el cuerpo, la rodilla se duele, el hígado está inflamado. Allá tienes tú solo, yo tengo que hacer otras cosas, me voy yo como cabeza y que el cuerpo se atienda. No, la cabeza le presta atención al cuerpo cuando da una señal de algo, para saber qué tiene que hacer con ese miembro que está afectado. Así también nos dice la palabra de Dios, que el hombre de verdad, como Manoa hizo con su mujer, prestó atención a lo que ella le habló. Y así también la mujer tiene que saber que cuando escucha una voz que le da alguna dirección, algún consejo, tiene que ir corriendo prontamente a donde su cabeza y dejarle saber. Y esa cabeza tiene que ir corriendo prontamente ¿a dónde? Aprendemos de esta enseñanza que una verdadera ayuda idónea, mujer de verdad, ¿quién la hallará? Aprendemos que una verdadera ayuda idónea no se enoja porque su esposo no hace lo que ella le dice. Es que ya Dios me lo dijo y él no entiende. ¿Ahí? ¿Verdad? Pero aprendimos de que esta mujer no se enojó. Sí, pero ahora yo voy a orar al Señor para que Él me confirme. Es que tú eres incrédulo y no crees, por eso pides confirmación. No, es porque Él sabe que Él tiene una autoridad sobre el que le va a dar cuentas. Y este hombre va a ir al Señor a consultarle. Y nosotros no podemos enojarnos porque eso suceda.
qué benditas somos las mujeres que tenemos a un esposo que va y consulta a Dios y luego nos dice cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. ¿Cuántas dicen amén? Yo digo amén y le doy la gloria al Señor. Aprendimos que un hombre de verdad no toma decisiones a la ligera. Consulta a Dios porque él sabe que es dirigido por el Señor y no dirigido por su ayuda. La ayuda es ayuda, pero quien dirige al hombre es el Señor. Les quiero contar algo brevemente. Tengo testigo aquí de que me sucedió. Yo sé que el Señor, cuando escogió a las personas que iban a traer el mensaje para estos 2 meses, lo publicó el pastor desde mediados de mayo, ¿verdad? Y recuerdo que cuando me di cuenta que estaba para traer un mensaje del Señor, me puse nerviosa ese mismo día y dije, ¿yo qué voy a enseñar? ¿Qué voy a traer si yo no soy mamá, no tengo hijos? ¿De qué puedo hablar? O sea, sí, como que la mente se me fue por esa línea y dije, yo no tengo nada de qué hablar, o sea. Y después dije, no, pero hay mucho de qué hablar. Hay que hablar de la unción, hay que hablar de la fe, hay que hablar del verdadero amor. Hay muchos temas, sí. Pero luego como que volví y decía, no, es que a mí Dios nada de eso, como que no voy por ahí, no. Pero conforme le estoy pidiendo al Señor que me diera un tema, el Señor me traía por este lado del orden y el propósito de Dios. Y yo le decía al Señor lo mismo que le he dicho a mi esposo. Yo no quisiera, cuando tengo una enseñanza o alguna dirección que dar a alguien, dar algo que yo no he vivido. O sea, no quiero enseñar algo que yo no he vivido. Y él pues me corregía y me decía, mire Dios, y después por favor me corrige en casa si estoy mal. Tiene 2 líneas, un mensaje del Señor. La una viene por la vía de la enseñanza, que es lo que usted ha vivido. Y la otra viene por la vía de la advertencia del Señor, tanto para usted como para el pueblo. Quizás usted no lo ha vivido, pero el Señor lo usa advirtiéndolo a usted y advirtiendo al pueblo. Con eso podemos ir más tranquilos y buscar la ayuda del Señor para el mensaje. Pero siguieron en el orden y en el propósito de Dios. Y fíjense, hermano, que en estos días, pasadas unas 2 o 3 semanas quizás atrás, me sucedió algo muy parecido a lo de Manoah y su mujer. Y hay una hermana que aquí es testigo, que si ella quiere levanta la mano, para que de verdad el nombre de Dios sea glorificado. Venía caminando conmigo hacia la iglesia y se me cruzó una persona repentinamente, de la nada. No me pregunte si la vi cuando venía, no. Solo sé que las dos veníamos caminando y se me cruzó al frente. Me dice, ¿es contigo? Se me sonríe, yo, ¿conmigo? Y me dice, sí. No quiero entrar en detalles, pero el hombre me dijo, es contigo. Tú sabes muy bien que tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Él a ti te ha dado un ministerio y te ha dicho que lo hagas así, asado y cocinado. Hasta ahí yo escuché todo. Luego usó la palabra misma de Dios y hablando algo que yo le había consultado al Señor, pero nunca me mencionó a mi esposo. Finalmente, cuando ya esa persona terminó de hablarme, yo le dije, un momento, ¿cuál es su nombre? Y él me dio su nombre. Y nunca me voy a olvidar que dijo León. Y la que está aquí sentada conmigo sabe qué pasa. Gracias, hermana. Y le dije, ¿a qué iglesia va usted? Y me dijo, yo no voy siempre, no te voy a mentir, voy de vez en cuando tengo tiempo, porque trabajo mucho. Gracias. Y llegamos aquí. Y claro, hay muchas cosas que se te quedan en la mente y las vas procesando. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando yo se lo conté a mi esposo, le dije, yo tengo algo que contar a usted que me sucedió. Pero mi corazón ni está turbado ni ha perdido la paz. Pero usted orará al Señor. Y yo sé que el Señor a usted le va a decir, no le dije a mí, a usted el Señor le va a decir si eso es de Dios o no es de Dios. Inmediatamente él me respondió, sin yo saber que cuando le dije, en la noche él traía un mensaje aquí para los que venimos los miércoles. Ese día comenzó la enseñanza del profeta viejo y el profeta joven. Que no se le cruzó en el camino, para los que ya saben la historia, y como el profeta joven desobedeció, ¿quién se le cruzó?
un león. ¿Qué apellido era el hombre que me dijo, al que le pregunté? Dígame, hermana Gabriela, sin ninguna pena. León. El mismo día. Cuando yo vi enseñanza, que por cierto yo sabe que nunca veo nada de lo que, nada de lo que él haga, nada. Además que después de bien escondida, no sé dónde, ¿no? Pero cuando yo vi esta enseñanza, dije, Señor, me rasqué la cabeza y dije, ¿qué? Sí. Un león. Pero Dios sabe que esta historia yo no la conocía, la de Manuel, su mujer. Y le dije a mi esposo lo que me había acontecido. Y él me dio las direcciones. Bendito sea el nombre del Señor, hermanas. Cuán necesario que nosotras entendamos que nosotras fuimos puestas como ayuda. Me pregunto yo qué hubiera pasado si Eva hubiera ido corriendo a contarle a Adán lo que le dijo la serpiente. Ahora me pregunto yo, versus Linda, qué hubiera sucedido en este día si yo no hubiera ido a contarle a mi esposo lo que me sucedió. De manera que nosotras las mujeres, hermanas, fuimos puestas como la ayuda de ese varón, porque necesitamos la cobertura de Dios a través de ellos. Yo quiero que vayamos rápidamente nosotros. Esta mujer que habla la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, verso 1. Vaya conmigo, por favor, allá. Job, capítulo 1, para casi ir a terminar. Job, capítulo 1. Yo le voy a relatar. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas las características de un hombre de verdad que habla Proverbios. Verso 7, 1:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. Creo que todos sabemos qué fue lo que le sucedió a Job. Amén. Y nosotros podemos sacar algo, una enseñanza de este ejemplo de mujer. Que Dios nos libre de nosotros ser así, y que Dios libre a los varones que aún están casados en esta congregación de encontrarse una mujer como esta que dice el libro también de Proverbios, que la mujer sabia, sí, es la corona del marido, pero la mala es como carcome en sus huesos. Traducido, es la osteoporosis en los huesos del hombre. Una mujer materialista, una mujer carnal, que cuando ya el hombre no gana lo que ganaba al principio, que cuando el hombre se enferma, cuando ya no tiene la fuerza que tenía antes, o cuando el hombre atraviesa una crisis con la familia, cuando todos los amigos lo han dejado, entonces maldice tu Dios y muere. Esta no era una ayuda idónea. Esta era lo que dice la palabra de Dios: una mala mujer. Pero que el Señor nos libre a nosotros, amén, y también a nuestros niños. Pero vamos al Nuevo Testamento, hermanos. San Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas capítulo 2, versos 36. Ya estamos allí. Ponga atención, por favor. San Lucas capítulo 2, versos 36 al 38 nos va a dar la información de cómo era esta mujer. Antes, durante y después de haber sido casada. Estaban allí Ana, profetisa, mira el llamado de ella, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que antes de casarse ya ella tenía un compromiso con Dios, si se fijan. Jovencitas, niñas, mujeres, adultas que aún no se han casado,
jovencitas que aún no se han casado, ¿tienen un compromiso con Dios? ¿Tienen algún llamado que Dios les ha hecho antes de casarse? Porque vemos a una mujer que dice que desde antes de casarse ella tenía un compromiso con Dios, era virgen, pero ella tenía un llamado de Dios. Tanto la jovencita como las adultas, si Dios le ha hecho un llamado a servirle en el ministerio de las mujeres, sépase que cuando usted se case, usted necesita una cobertura. Usted necesita un hombre que le ayude a sumar y no a restar. Jovencitas, mujeres, jóvenes y mujeres adultas que quizás algún día anhelan casarse. Usted necesita un hombre que le acerque a Dios, no que le aleje de Dios. Vea bien, un hombre que le ayude a cumplir el ministerio que Dios a usted le ha dado antes de casarse. No un hombre que la mueva del plan, del orden de Dios y que el propósito de Dios nunca se va a cumplir en su vida. Veamos bien quién es con el que se quiere casar. Pero no solo eso, veamos lo que dice el verso 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana nos muestra a nosotros que ella sí tuvo una cabeza, que ella tuvo un hombre de verdad, que no duró ni siquiera 12 años como yo con mi esposo, por la gracia de Dios. Solo duró 7 años de casada, pero él dejó un precedente, que él partió a la eternidad, pero esa mujer nunca se apartó del Señor. La mujer que tenía el compromiso antes de casarse, durante su casamiento y después de su casamiento. Pero qué tal que durante el casamiento, en lugar de él haber sido la cabeza de ella, haya sido su desgracia. ¿Qué crees que se hubiera podido escribir esto? No, pero el Señor nos muestra que hubo un hombre de verdad y una verdadera ayuda para el varón. Eso es sano. Finalmente veamos el ejemplo de una pareja que no era consagrada a Dios, que no conocían posiblemente, tenían esa relación con Dios, pero Dios dejó esto para nuestra enseñanza, que el orden de Él nunca va a ser alterado por Él mismo, no va a cambiar. San Mateo capítulo 27, 15 al 9. San Mateo capítulo 27 versos 15 al 19. Debo ver que no es solamente para la mujer que es cristiana, también para la que no lo es. Dios ya estableció un orden y sin ese orden su propósito nunca se podrá llevar a cabo. Dice así en el versículo 15, ¿lo tienen conmigo? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Verso 19. Y estando él, Poncio Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermana, aunque no se sabe nada de esta mujer, pero en la Biblia quedó registrada. La mujer de Poncio Pilato, con una verdadera ayuda idónea. ¿Cuántas mujeres afuera que no van a la iglesia, ni cantan, ni oran? Habrán, como dijo un pastor por ahí, que nos dan cátedras de ayuda idónea. Y nosotros aquí cantando y alabando en la casa.
casa grita. En casa la mujer manda al varón, o trata por lo menos. Y si no le hace caso, si no viene el pastor a quejarse, no viene a la iglesia. O el hombre quiere mandar a la mujer y se olvidó de que ahí no manda ni él ni ella, sino el que plantó su huerto. Las reglas del juego las forjé. En mi casa no puede mandar Manuel. En mi casa no puedo mandar yo. En el huerto que Dios plantó, que se llama matrimonio, manda uno. Y el mandamiento de Dios es: tú sé la cabeza y tú sé el cuerpo. Aunque a ti, linda, no te haya gustado en un principio, pero ahora me gusta. Porque hasta me siento libre de algunas cosas que antes me acongojaban. Si alguien manda en casa, que sea Dios. Él mandó que el hombre sea cabeza y la mujer sea el cuerpo. Él mandó que él reciba las direcciones y el mandamiento. Y él mandó que nosotras se lo ayudemos a llevar a cabo para que su propósito pueda cumplirse en su huerto llamado matrimonio y en su huerto llamado iglesia. Porque donde hay una familia en orden, habrá una iglesia en orden. Donde hay un matrimonio y una familia sana, saludable, habrá una iglesia sana y saludable. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Al Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Quiero cerrar con esto, hermanos, como conclusión. Que la Biblia comienza con una mujer que era ayuda idónea. No comenzó como una rebelde. La Biblia comienza con una mujer obediente. La Biblia comienza con una mujer que Dios hizo ayuda del varón. Pero ese primer capítulo se cierra con una mujer rebelde. Con una mujer que prestó atención a otras cosas, a otra voz, y no logró sujetarse al orden que Dios dio. Hermanas, aquí estamos escuchando. Aquí nosotros estamos en este tiempo oyendo. Como les dije, yo quiero cerrar diciendo esto. Yo no estoy aquí para decirle a ustedes, hermanas, mírenme que soy el ejemplo de ayuda idónea. Ni para decirle a ustedes, varones, miren a mi esposo que él es el mejor ejemplo del varón de verdad. Pero traigo este mensaje de parte del Señor, porque estoy a ojos cerrados, convencida de que Dios estableció un solo modelo, uno, no dos, uno solo, para todas las autoridades del planeta, empezando por la autoridad de la casa, hasta una autoridad de gobierno. Ese es el modelo de Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Alguien quiere volver aquí a la senda antigua, tenemos que volver al Génesis. Esa es la senda antigua. Volver al Génesis capítulo 1, capítulo 2, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente para cerrar. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Romanos capítulo 13, versos 1. Romanos capítulo 13, versos 1. La historia comienza con una mujer de verdad, que luego se convirtió en rebelde, pero la Biblia termina también con una mujer rebelde, pero con una que también es santa y obediente. Creo, hermanos, que Dios con este mensaje no nos está condenando. No, Dios nos está llamando a arreglar todo lo que tengamos que arreglar. Matrimonios, hijas, hijos. Nos está llamando a todos a poner las cosas en orden, porque Dios se quiere llevar a una iglesia en orden, a una familia en orden. Amén. Amén. Romanos capítulo 13 dice así: sométase. Esto es imperativo, esto no es si le parece a mí o a usted. Es una orden de Dios, un mandamiento de Dios. Sométase toda persona, los niños a los padres, ¿sí? Los hijos a los padres, la esposa al esposo y el esposo a Cristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
lo que indica que sí somos autoridad, pero hay un orden de superioridades. El Padre a Cristo, Cristo el varón a la mujer a los hijos. Amén. Sometas toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de quién, de parte de Dios. Y las que hay en su casa hay autoridad, hermanos, hijos. Hay autoridad en su casa, hay autoridades que Dios delegó. Bueno, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ahí me parece, Señor, auxíliame, porque yo sí me he opuesto algunas veces a la autoridad de mi casa. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Qué terrible. Escuche esto con cuidado. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermana, ni usted ni yo estamos puestas para acarrear condenación para nosotros mismos. Ni usted, varón, tampoco está para acarrear condenación sobre su propia vida. Estamos puestos para cumplir el propósito de Dios. Reflejar el hombre a Cristo y reflejar la mujer a la esposa de Cristo. No nos puso Dios para acarrear condenación para nosotras mismas, ni para nosotros mismos, hijas, hijos. Toda persona sométase a la autoridad establecida por el Señor, porque toda autoridad, dice la Biblia, que fue puesta por Dios. Y el que resiste a ese orden de autoridades que Dios ha puesto, dice que a Dios mismo lo resiste. Creo que Dios nos está diciendo, ya no es tiempo de resistir a Dios. No es esta lucha de desobediencia contra el hombre ni contra la mujer. Es desobediencia contra Dios mismo, con que la serpiente vino de astuta a decir, necesitas la ayuda de un hombre para tú salir adelante. Tú no necesitas la ayuda de un hombre para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Tú no necesitas la ayuda de un hombre. Claro que no la necesito. Yo necesito más que la ayuda. Yo necesito la cobertura del hombre puesto por Dios para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y una cosa para cerrar, hermanos, nótese bien, escuche por amor a Cristo. Por cuanto tú, serpiente, engañaste a la mujer, esta es tu sentencia. En la sentencia de ella está la promesa para usted y para mí. Ella te va a herir en el calcañar, pero entre ti y la mujer voy a poner enemistad. ¿Usted está de amiga o de enemiga con la serpiente? ¿Cómo estamos, hermanos? Porque es tiempo de examinarnos la forma en la que nosotros nos estamos conduciendo con nuestros maridos, con nuestros jefes. Nos dice si estamos de amigas con la serpiente o de enemigas. Porque yo pondré enemistad entre ti y la serpiente. Dios ya puso la enemistad. Pero si usted quiere ser amiga, yo he decidido que no. Ella te va a herir en el calcañar. Pero escucha bien la autoridad que Dios nos dio. Tú le vas a herir en la cabeza. No dijo vas a herir a tu cabeza, a tu marido, a herir la cabeza a la serpiente. Ella quiso que la mujer pasara sobre su cabeza y tomara las decisiones, pero la sentencia ahora es para ella. Tu cabeza va a ser herida y por la propia mujer. Por favor, asamblea, entiéndase que la mujer es símbolo de la iglesia. Hombre y mujer que estamos en este lugar, todos estamos reflejados en una mujer. Todos. Y a esa mujer le fue dada una autoridad, que es aplastar la cabeza y hollar serpientes y escorpiones. Es tiempo que el Señor nos dice de que entremos en amistad con Dios y en enemistad con la serpiente. Y entonces nosotros vamos a ver que al volver al orden de Dios, que Dios no es un Dios de confusión, en mi matrimonio, en mi casa, va a haber lo que Dios dijo, paz.
quiere que su matrimonio cumpla el propósito de Dios, entonces es necesario que volvamos al orden de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Ahora digerir el mensaje nos va a hacer un poco. ¿Verdad? No se trata de saber nada más. Se trata de saber y hacer. Hay muchas cosas que quizás el mensajero, no el mensaje, no cubrió. Pero el Espíritu del Señor es el que habla a nuestro ser interno. Una de las cosas que podemos asegurar y concretamente decir es de que la cabeza es perfecta. No hablo del hombre, sino hablo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él es perfecto. Estamos de acuerdo. Dios es perfecto. Lo que nos queda es a nosotros como cuerpo. Siempre he pensado y he dicho en el orden natural, porque Dios dejó la naturaleza para que veamos el reflejo de la eternidad. No sé cuántos de ustedes se han encontrado con seres humanos que la cabeza es de adulto. Es normal, la cabeza es normal. Esto se ve en Nueva York sobre todo. Aquí no se ve mucho en New Jersey, pero en Manhattan se ve normal. La cabeza es normal, pero los brazos son chiquitos así y el cuerpo todo así. Pero todo está normal. Por eso Jesús está normal, es perfecto. Nosotros somos la iglesia. No vaya a ser que el bracito esté así. O sea, nosotros tenemos que considerarnos nosotros mismos al mensaje de esta tarde, a la enseñanza de esta tarde. ¿Cómo estoy yo? Es muy difícil que un hombre pueda decir yo ya soy un vaso terminado. Ya en mí no hay nada que Dios pueda hacer porque yo ya estoy a la imagen del varón perfecto. Todos nos hace falta algo. A mí me hace falta mucho más el carácter de Cristo Jesús. La mujer no se sienta ofendida por este mensaje, el hombre tampoco, sino cada cual mirando a Jesús. Veamos en el espejo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a usted, hermana y hermano? Porque nosotros somos el cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Él ya está bien. Hermanos, a nosotros nos hace falta. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Solamente usted en este momento refléjese y dígale, Señor, a mí me hace falta esto. Yo no estoy sujeto a la autoridad que tú has puesto. Y si usted es autoridad puesto por Dios y no está cumpliendo lo que Dios ha mandado hacer, pues pidamos misericordia al Señor. Eso es todo. No es muy difícil, ¿verdad, matrimonios?